En la hamaca conversamos, tratamos temas de interés, sobre valores, la familia, el amor a Dios. Buscamos soluciones a los problemas del día a día. Amacándonos con Yamini. Aquí, en la hamaca. Es una presentación de Piccolos Kids Shoes and Bags. Un minuto que pasa de las 2 de la tarde y ya está con nosotros la hermosa, la exuberante, la única Yamili Filardia. ¿Cómo estás, Yam? Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo está, querida audiencia? Qué lindo recibirte. ¿Qué tal te trae el gris, el clima londinense? Sí, romántico. Me costó despegarme de Federico ahora para venir. Peligroso este tipo de clima. Muy peligroso, como decía Rabito, para la reproducción. Está bueno, así que así cumplimos el mandato bíblico. Multiplicados. No puede fíjate eso con mascotitas, con en casa realmente también en ese sentido. Se multiplican. Sí. Eso es bueno, me alegra mucho. Bueno, días movidos. El sábado estuviste acá merendando con toda la audiencia. El domingo con el diálogo. Sí, como que días laborales. 7 días laborales a la semana tenemos. Lo bueno es que sabés descansar. En el Señor, ¿verdad? Eso es algo que yo tengo que aprender todavía. Yo me estreso todo de balde. Y sé dormir también. Me encanta. Muy bien, gracias a la gente de Piccolos Kids Shoes and Bags. Ayer estuve con Mati Martínez de Piccolos, que estuvo, mandando saludos, por supuesto siempre fan tuya, y contándome que toda la colección otoño-invierno está realmente muy, muy buena. Así que la gente está invitada a pasar al Mall Excelsior, en la planta baja, en los locales 13 y 14, o en el centro mismo de San Lorenzo. Ahora también. Que ya viene el fresquito. Yo creo que ya estamos tomando matecito, le cambiamos ya el tereré. Sí, yo soy una abuela de alma, nomás lo digo yo. Yo creo que necesito nomás ya las canas y las arruguitas, porque yo cualquier viento, vamos a tomar un mate. Sí, las tortas fritas. Es que estira luego. Realmente, muy bien. El tema de hoy. El tema de hoy es el miedo. El miedo. Vamos a hablar del miedo en forma general, después vamos a ir viendo más en forma específica. ¿Qué es el miedo, Jan? El miedo es una reacción física y emocional del ser humano ante un peligro que puede ser real o ficticio. Puede ser real porque puede haber un peligro realmente que esté ahí acechando, pero puede ser también ficticio, puede ser un miedo aprendido. ¿Cómo es un miedo aprendido? Y culturalmente tenemos ciertos miedos, el miedo, el saque, por ejemplo, el miedo a los fantasmas, al pora, tenemos miedo a, mira, ¿sabe qué también ayuda a que aumente el miedo? ¿Qué? Todo lo que es ahora nuevo en el sistema de comunicación a nivel mundial, la globalización, internet, ayuda porque... El cuco del internet. Nos enteramos de demasiadas cosas que antes vivíamos ignorando. Cierto. Tenés razón. Hasta tenemos miedo de terremotos ahora ya acá en Paraguay, ¿verdad? Porque escuchamos de tantos terremotos por todos lados. Entonces, de repente como que ver los noticieros y ver todas esas malas noticias, eso aumenta el miedo a los ladrones, miedo a que te asalten en la calle, todo tipo de desgracia que puede a uno sucederle, ¿verdad? Entonces los medios de comunicación juegan un papel muy importante en eso. Vos sabés que es muy cierto eso que decís. Con la globalización se informatizó tanto, y no en cuanto a tecnología me refiero, no a las computadoras, sino a la información, al poder de la información, que ahora todos nos enteramos de todo. El instante. Del terremoto en Japón nos enteramos literalmente mientras sucedía, nos enteramos, gracias al Twitter, gracias a todas las herramientas de redes sociales actuales. Entonces como que todos entramos en un pánico colectivo, porque empezamos a pensar, bueno, ¿y será que nuestra agua no va a llenarse de radiación? Si la radiación no va a venir en ondas del aire. Y existe mucho miedo. Por no hablar, por supuesto, del miedo que ya caracteriza a generaciones anteriores nuestras, del pueblo paraguayo, por haber sufrido tantos años de dictadura. Entonces sea que hayas vivido de acuerdo con el régimen o en contra del régimen, está el miedo de manifestar tu opinión. El paraguayo no quiere manifestar su opinión más que en un plagueo, y siempre que no esté ni una autoridad cerca. Claro. Está el miedo de... el plagueo nomás. Exactamente. Eso es algo que nos caracteriza también. Sí. Y imagínate el poder de las comunicaciones. En el año 1938, por medio justamente de una emisora local en los Estados Unidos, una ciudad de los Estados Unidos, un locutor de radio hizo una especie así de, como esa, una ficción. Tipo radionovela. Tipo radionovela, pero así espontáneamente.
de que llegaban los extraterrestres y nos invadían. Y se produjo un pánico colectivo en la ciudad. Claro. Un caos, literalmente fue un caos. ¿Qué notable? Todo porque fue anunciado así por la radio. Entonces, el poder de los medios de comunicación ahora realmente se cumple, es el cuarto poder. Y también algunas personalidades tienen una tendencia hacia lo negativo. Entonces, buscamos más inclinarnos a ver lo negativo. Hay personas que son adictas a los noticieros. Sí. Pero solamente la parte de noticias más negativas. Las cruentas, las sangrientas. Sí. Lo más morboso. Sí. Pero siempre con la razón o excusa de que hay que enterarse de lo que está sucediendo. Pero eso que provoca un miedo innecesario. O sea que ya tenemos lo suficiente con nuestros problemas personales como para preocuparnos y tener miedo, por ejemplo, de lo que sucede en Japón. De que una nube radiactiva llegue. Porque realmente en Latinoamérica, en ese primer y segundo día del problema con la planta nuclear, empezó un miedo de ese tipo, tanto que CNN estuvo tratando mucho el tema y respondiendo las preguntas por Facebook. Claro, tratando de calmar a la gente. Tratando de calmar a la gente, que era prácticamente imposible que llegue una nube radiactiva hasta América. Sí, o sea, es como que tanto nos empezamos a asustar por nosotros mismos, y sí, los egoístas, ya otra vez, nosotros los humanos, que no nos interesamos en nuestros hermanos japoneses que están sufriendo ahí realmente. Realmente nos estamos preocupando por nosotros, para ver que eso otra vez termina siendo el interés propio. ¿Y qué se y el supone? Miedo. Y el miedo es algo, en cierta forma, es algo positivo y fue puesto por Dios dentro de nuestro chip para poder preservar la especie humana. El instinto de supervivencia. Por el instinto de supervivencia. Ok. ¿Verdad? El instinto de supervivencia propio y de las próximas generaciones. Por ejemplo, el instinto maternal es el miedo de una mujer que es madre de que a sus hijos les pase algo malo, ¿verdad? Y le cuida a sus hijos. Siempre es cuidando a la propia generación, a la propia vida o a la siguiente generación. Ok. Entonces, ese instinto, lo que Dios puso en el ser humano es bueno, pero fue torcido por el mal, torcido por el pecado. Entonces ahora ya no tememos lo que debemos temer y tememos lo que no debemos temer. Quiere decir algo que debemos temer, un peligro real. Cuando yo manejo, me voy cantando sí. Por la calle, así, tipo pitufina, pero en el vehículo, me voy. De repente hay peatones cruzan delante sin mirar. Sin mirar. Sí, yo le tengo pánico a eso, admito. Sí, cruzan sin mirar. Y a veces caminan así en medio de la calle y se van. Y yo a veces les miro y digo, pues, ¿esto están bien de la cabeza o no? O cruzan por la mitad de la calle. Qué mal, que estamos tan mal acostumbrados. Sí. En las esquinas nomás se mira, yo siempre les digo le digo a mis estudiantes de la facultad, por ejemplo, analicen si funciona bien su instinto de supervivencia. Porque a ellos yo les suelo ver cerca de la facultad caminando así de repente sin mirar. También. Así también. Así también. Entonces, es un peligro real. Un peatón no puede saber que el que está manejando, si está realmente atento. Exacto, es una máquina. Por más que esté bien la cabeza el que está manejando, puede no estar atento a una fracción de segundo y puede matarle. Sin querer. Puede estar realmente, puede ser un psicópata. También. ¿Le puede gustarlo la idea? Le puede gustar, total, después un accidente nomás. Claro, y huye. Claro. Inclusive si se queda. El psicópata ama tanto el dolor ajeno y agredir que es capaz de pagar para hacerlo. O sea que no importa. Y según estadísticas justamente del neuropsiquiátrico, estadísticas de años antes, solamente teniendo en cuenta toda la psicopatología en general, solamente en Paraguay hay alrededor de 250.000 personas que tienen problemas mentales y que están fuera, que están en la calle. ¿Están certificados? Que estadísticamente, no que están certificados, no es que entraron ahí y volvieron a salir, pero que están en la calle. Una estadística así general, teniendo en cuenta toda la población y el nivel de problemas mentales que puede tener una nación. Y si hay, ponele nomás que haya 50.000 personas que estén mal. Sí. ¿Cuántas de esas 50.000 están manejando vehículos, por ejemplo? ¿Cuántas también están cruzando la calle nomás así como peatones? Y sin embargo nosotros andamos como si fuera que todos están bien, como si fuera que es eso, que llegaron el momento justo,
te va a desviar, no te va a querer matar. Es cierto, salimos a manejar o salimos a la calle con una especie de abandono, y no me refiero a abandonar a otra persona, sino un abandono, una confianza tal que parece absoluta. Tememos a los ladrones, andamos armados, dormimos con un ojo abierto y uno cerrado, pero cuando salimos a la calle parece que somos inmortales. Lo mismo con los motoqueiros. Ni hablemos. Instinto de supervivencia. Ahí es donde falla ese instinto. Realmente tendrían que tener miedo porque hay un peligro real, pero no tienen. Pero ¿por qué? ¿Por qué, Jam? Y justo es el pecado, lo torcido que está en la mente humana. Por eso es que yo le hago un llamado a todas las personas, ya sea peatones, automovilistas, tienen que considerar cómo está funcionando su mente en ese aspecto. Analizar si realmente están teniendo el temor justo que deben tener. Porque el temor les ayuda a actuar con cautela. Con cautela, con prudencia, a mirar si viene algún vehículo y los que están manejando vehículos a atender si no viene otro vehículo también más rápido o lo que sea. Siempre hay un peligro en el tránsito, y más en nuestro tránsito, que hay un desorden. No, cada vez le parecemos más a Tailandia, definitivamente. Sí, entonces lastimosamente esa es nuestra realidad, pero tenemos que analizar si está funcionando bien en nosotros ese chip, porque realmente es un temor real. Y hay otros temores que no son reales o que son exagerados. Por ejemplo, ya llegamos al nivel de las fobias, la obsesión por la limpieza. Hay mucha gente así, sí. Sí, hay personas que sufren realmente de eso, ¿verdad? Sufren porque no pueden parar. Y ese tipo ya de temores tienen, si una persona tiene que buscar una ayuda profesional. Por ejemplo, había un muy reconocido empresario del cine y aviador, Howard Hughes, sí, que tuvo un desorden tal de fobia a las bacterias y de obsesión con la limpieza, que se generó rashes, se generó reacciones en la piel de tanto lavarse las manos, sí, al punto que le sangraban las manos, porque se le resecó la piel de una forma tal, al punto sí, que se lavaba y siendo tanto. el multimillonario, se aisló en su casa, no recibía a nadie, vivió mal y terminó mal a pesar de todos sus millones. Exacto, no hubo capital que le pueda ayudar en ese sentido. ¿Y cómo nosotros reconocemos cuando un miedo es injustificado y cuando otro miedo es aquel que nos ayuda como instinto de supervivencia? Cuando hay evidencia de que realmente está cerca nuestro el peligro. Como en el caso del tránsito, basta con leer las estadísticas y sabemos todos los accidentes que suceden cada día, ¿verdad? Sí. Y miedos irracionales serían, por ejemplo, miedo a que llegue la nube radiactiva, a que si estamos sin guantes, por ejemplo, enseguida nos infectemos de cualquier enfermedad, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después está el miedo también que tenemos que considerar a relacionarlo con otras personas. El cristiano sí que tiene miedo a no hacer la voluntad de Dios. O el cristiano tiene miedo a que el mundo le contamine. También. Sí. Yo, sinceramente, y lo voy a decir, detesto esa palabra. ¿Cómo contaminarnos? ¿No que teníamos que ser la luz y la sal? Así es, Pablo. Tendríamos nosotros que influir, salir afuera e influir. Pero el temor que hace nos permite vivir simplemente en una burbujita de seguridad. Tu burbujita santa. Sí, y no ves los sí. noticieros porque eso es del diablo. Sí, y no querés claro. hablar de política porque eso es del diablo. Sí. Y no querés ayudarle al país y empezar a tratar de logística o educación o trabajo comunitario. No, porque te pueden contaminar y eso es del diablo. ¿Sabes qué, Pablo? Llega a tal punto eso que me suelen preguntar si ¿será que es la voluntad de Dios que yo estudie, me dicen, por ejemplo, en la universidad? Porque en la universidad me puedo contaminar, puedo aprender cosas que me van a apartar de Dios. O sea, el temor siempre de fallar con Dios, de alejarse de Dios, de no hacer la voluntad de Dios, de pecar. Viene también de esa inseguridad de la salvación, viene de esa inseguridad de creer que uno tiene que estar constantemente cuidando su salvación, de que en un momento uno puede perder, de que en un momento uno puede perderle a Dios. Viene de eso, ¿verdad? Ese miedo de que soy demasiado poca cosa, soy lo pecador, y entonces tengo que con más razón, y ahí me vuelvo ya un homofóbico. No puedo ningún ser humano tenerle cerca que no sea cristiano, vamos a decir, o que no sea de la iglesia, porque me puede contaminar. Pero está por otro lado el temor emocional también a mantener una relación amorosa, porque eso puede no ser la voluntad de Dios o puede lastimarle a la persona. Ah, claro. Me lastimaron tanto que ahora Sí. ya tengo miedo y ya no Viene quiero más. justo Y hay un a causa de muchacho re malas bueno que me experiencias. pretende, pero tengo miedo. Sí.
Y te estás perdiendo la oportunidad. Y el miedo puede justamente provocar el autosabotaje, que la persona le aleje al candidato, vamos a decir, a causa de que justamente puede que le traiga algún dolor. Y haga todo lo posible para que se aleje. Acá tengo una